Hola a todos y a todas. En el video de hoy vamos a hablar sobre ansiedad en niños y adolescentes. Recuerdan que en el video anterior hablamos de la angustia, que eran las dos caras de la misma moneda, y que entonces, como ya habíamos hablado de angustia, íbamos a hablar de ansiedad. En el video de hoy, entonces, vamos a desarrollar qué les pasa a los chicos y adolescentes con la ansiedad. Soy la licenciada María Herrero y no se pierdan este video porque estoy segura que les va a servir. Cada vez nos encontramos con más chicos y adolescentes que tienen sintomatología de ansiedad. Se arrancan el pelo, se autolesionan, no pueden dormir de noche, tienen sensación de nerviosismo. Todos esos son síntomas de ansiedad, pero ¿cuál es la causa? En realidad tenemos que ver dos cuestiones, la biológica y la otra que tiene que ver con la social, que después vamos a ver cómo las dos se relacionan. Cuando hablamos de la biología, hablamos del genoma, de la información genética que está en cada una de nuestras células. Ese genoma es el manual de instrucciones del ser humano, que está en todos los animales. El genoma de la ballena dice que tiene que nadar, el de la paloma que tiene que volar. Nadie le enseña, lo hacen naturalmente, biológicamente, porque está en cada una de sus células en su genoma. Los seres humanos también tenemos una información genética que dice todo lo que deberíamos hacer. No evoluciona con la modernidad. En realidad el genoma que tiene la ballena lo tiene hace 1 millón de años y lo tiene ahora. Y el ser humano también. Ahora, el ser humano tiene el problema de que la evolución social nos hace que ese genoma choque con la vida que llevamos. Nos encontramos con que el mundo de los niños es un mundo en el que ellos nacieron, en el que están acostumbrados a una manera de vivir que no tiene nada que ver con el genoma. El primer video que hice sobre la tristeza y el desgano, yo les explicaba cómo a veces cuando tenemos estrés, agarramos algunas cosas que nos dan alivio. Podían ser la comida, que podía ser el alcohol, que podían ser otras sustancias químicas que nos aliviaban cuando nos sentíamos estresados. Y que ese estrés podía ser psicológico, emocional o físico. Que todo lo que fuera sufrimiento era estrés. Se manifestaba en general por las consecuencias que teníamos. Que se hacían círculos viciosos. Porque yo sufría, me estresaba, agarraba algunas cosas para aliviarme, después las tenía que volver a agarrar y era un círculo perjudicial para mí. Yo tengo pacientes que engordaron o subieron de peso 80 kilos y cuando yo les pregunto cuándo empezaron a subir de peso, empiezan a pensar y dicen, cuando empecé a trabajar en el taxi. Claro, sí, porque lo que pasa es que de noche estaba aburrido y comía. ¿Cómo de noche? Sí, porque yo hacía el turno de noche, porque después de día tenía que llevar a los chicos al colegio. ¿Y cuándo dormías? Ah, no, dormía 1 o 2 horas, pero me acostumbré. Él cree que se acostumbró. En realidad estaba sufriendo. Y después, cuando subió 80 kilos, vino a hacerse una cirugía bariátrica, pero en realidad no se le ocurrió nunca que todo ese sufrimiento lo había tratado de aliviar comiendo. Si no nos damos cuenta los adultos que nos pasa eso, y cuando vamos al médico, el médico encuentra que tenemos diabetes, colesterol, hipertensión y nos dice tenés que comer más saludable, frutas y verduras, tenés que tomar agua, tenés que moverte. Y nos cuesta, imagínense a un adolescente que nacieron en este mundo, con la tecnología, con el televisor, con la computadora, con el celular, con un montón de comida chatarra que tiene un montón de conservantes, una vida que no nos motiva a movernos, con peligros. Ustedes ven que en las veredas no hay más chicos que estén jugando porque es peligroso, entonces los chicos cada vez se mueven menos. Fíjense que tampoco es casual que cada vez hay más adicciones, más obesidad, más ansiedad. Estamos en contra de nuestro genoma. Nuestro genoma es el mismo en el paleolítico que hace 1 millón de años, pero la vida que llevamos evolucionó y no tiene nada que ver con ese genoma. Entonces están todos los psicólogos y los médicos recomendando hacer lo que deberíamos hacer naturalmente. En realidad el hombre paleolítico se movía, comía, tomaba agua y hacía todo lo que tenía que hacer con su genoma. No necesitaba ir ni al nutricionista, ni al psicólogo, ni al coach, ponerse programitas de meditación o de yoga para poder conectarse. Entonces imagínense un adolescente. Es imposible que solo, que nació en este mundo, se dé cuenta que muchas de las cosas que hace lo hacen sufrir y que esas cosas que lo hacen sufrir lo hacen que busque alivio en cosas que lo meten en un círculo vicioso que cada vez se siente peor y más ansioso. Se da cuenta que en realidad no duerme a la noche porque estuvo todo el día con el celular, que eso excitó su sistema nervioso, que eso lo está haciendo sufrir y lo hace que se coma las uñas o que se autolesione o que tenga esa sensación de nerviosismo. No se puede dar cuenta solo. Esto por el lado de la biología. Por el lado de lo social hay otro sufrimiento que es el emocional,
que para los chicos y adolescentes es mucho más intenso. Yo siempre digo que a los adultos se nos hace callo y que entonces cada vez sentimos menos la agresión, la violencia y el dolor. Los chicos son mucho más vulnerables, viven con mucha más intensidad. Que lo discriminen, que le hagan bullying, que un amigo lo traicione, que un chico o una chica no le dé bola cuando le gusta, todo eso es un dolor muy intenso. En la medida en que guardan eso, ese dolor, esa angustia que tienen y no la descargan, hacen lo mismo que les explicaba yo en el video anterior. Lo guardan y se transforma en ansiedad. Y lo peor de todo, que tienen este refugio, que es la tecnología. En general los padres o los adultos creemos que está todo el día con el celular y que por eso no está con otros chicos, y muchas veces no, es al revés. Es un refugio el celular, la red social, porque ahí él se puede expresar, se puede comunicar, puede expresar lo que siente. Entonces cada vez se aíslan más. Entonces, ¿cuál es el huevo o la gallina? ¿Está mucho en las redes sociales, por eso no habla? ¿O al revés? Las redes sociales le permiten un refugio donde expresarse. Esta sociedad agresiva lo perciben de una manera mucho más intensa. Tengo pacientes adultos que vienen con cuestiones en el presente de adulto, pero que tienen que ver con eso, porque sufrieron humillación, bullying, tienen consecuencias y tienen síntomas. ¿Qué tenemos que hacer entonces con la ansiedad de los chicos para concluir? Por un lado, por el lado de la biología, hacer lo mismo que les recomendamos a los adultos, que se empiecen a escuchar, que se den cuenta qué les pasa cuando no están tanto con el celular, qué les pasa cuando se mueven, qué les pasa cuando comen más saludable, qué les pasa cuando duermen, cómo una cosa les hace un efecto y cómo cuando hacen otras cosas se sienten de otra forma. ¿Cuándo duermen mejor? ¿Cuando están todo el día con el celular? ¿O cuando hicieron actividad física? Que ellos vayan escuchando qué les dice su cuerpo cuando hacen una cosa, qué les dice su cuerpo cuando hacen otra. Van a ir dando cuenta qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace mal. Vayan aprendiendo a escucharse, a darse cuenta cuáles son las cosas que son saludables, que no los hacen sufrir, cómo disminuye la ansiedad en la medida en que ellos hacen determinadas cosas. Y por otro lado, también propiciar la descarga emocional. Si nosotros nos damos cuenta, cambia su actitud, que está aislado, tratar de que nos hable, que nos cuente qué es lo que le está pasando. Yo tengo adolescentes que estuvieron muchísimo tiempo sufriendo bullying hasta que lograron cambiarse de colegio. Cuando pregunto por qué no lo dijeron, jamás le habían contado a nadie lo que habían sufrido en el colegio. Yo les pregunto, ¿por qué no le contaste a un profesor, a una maestra, a algún familiar? Y no, ¿cómo les voy a contar eso? Es como que encima sienten vergüenza por sufrir bullying. Y eso es algo que los deja muy marcados toda su vida. El bullying marca para toda la vida. Y cada vez hay más bullying porque cada vez hay una sociedad más violenta. Entonces tenemos que prestar atención a eso, propiciar que ellos puedan hacer esa descarga emocional. Que puedan contarnos, que puedan decirnos lo que les pasa, lo que les duele. Y entender nosotros que ese dolor es gigante, es grande, es intenso y que ellos lo van a guardar de ese tamaño. La ansiedad y la angustia no se van si no se hace esta descarga. Entonces nosotros tenemos que tratar que aprendan a escuchar su organismo, a darse cuenta que hacen cosas que les hace mal y por otro lado hacer la descarga emocional. Y muchas veces estas dos cosas se mezclan. Tienen un problema de ansiedad, empiezan a comer y suben de peso, y como suben de peso les hacen bullying en esta sociedad agresiva y violenta, y entonces como les hacen bullying están sufriendo, se ponen mal, entonces ya tienen dos sufrimientos, el sufrimiento orgánico y el sufrimiento social, y entonces la ansiedad aumenta. Y tenemos que saber que la ansiedad cuando aumenta después se hace más patológica, ya no es solamente este síntoma de no dormir o de arrancarse el pelo o de comer. Después se transforma en ansiedad generalizada, en ataque de pánico, en agorafobia, cosas que son más complicadas de adultos. Si queremos que no tengan patologías de ansiedad que son más complicadas, tenemos que atenderlas ahora. Tenemos que intentar que los niños y adolescentes que empiezan con síntomas de ansiedad puedan resolverlos ahora. ¿Cómo se hace? De estas dos formas, atendiendo la parte biológica y la parte social o emocional o afectiva. Espero que este video les sirva, que si tienen algún niño o adolescente cerca o ustedes mismos son adolescentes y están sufriendo esto, que presten atención a estas dos cosas y que traten de resolverlas. Recuerden suscribirse a mi canal, dejarme comentarios y tocar la campanita de notificaciones, así reciben la notificación cuando yo subo un nuevo video.